Muy bien, ya retomamos modo país y tenemos ahora un tema en consideración que tiene que ver con las plataformas digitales y en concreto con los trabajos que surgen a raíz de esto, pero también las condiciones que tienen los trabajadores a medida que esta lógica ha ido avanzando a lo largo de los últimos años. Vamos a recibir un especialista en la materia que viene investigando este asunto hace varios años ya. Está con nosotros el profesor e investigador de la Católica, Federico Rosenbaum, que además tiene un máster en Derecho del Trabajo y en las Relaciones Laborales. Federico, un gusto compartir la mañana contigo. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿qué podemos decir en primer lugar de cómo están las plataformas digitales en Uruguay? Hemos visto que han avanzado, que han aparecido nuevas propuestas, pero ¿qué pasa hoy con los trabajadores? ¿Cuáles son las condiciones y de qué manera se puede regular ese mercado? Bueno, las plataformas, como ustedes saben, empezaron en Uruguay hace muchos años. Ya creo que la primera experiencia es la de PedoYa en el año 2009. Después el boom vino en el 2015, 2016 con Uber y otras tantas como Cabify, Rappi. Y en su momento también existieron dos más que desaparecieron, Uber Eats y Globo, que eran dos empresas de reparto. Y las condiciones de trabajo han ido variando en el tiempo. Nosotros pudimos, por suerte, sacar una foto de un momento histórico determinado, que fue el año pasado, 2023, a través de una investigación, que es el proyecto Fair Work, que lo trajimos a Uruguay. Y esas condiciones de trabajo pudimos evaluarlas y pudimos constatar de que no son las mejores, ¿no? No son las mejores en comparación a lo que serían principios de trabajo justo o lo que es esperable en cuanto a un trabajo digno por parte de cualquier persona que desempeñe su fuerza de trabajo, evidentemente, ¿no? ¿Por qué no son justas? A ver, ¿cuál es el principal problema que han detectado? Nosotros en este proyecto lo que evaluamos son el cumplimiento de 5 principios de trabajo justo. En primer lugar, las condiciones justas. En segundo lugar, los contratos justos. En tercer lugar, el salario o remuneración justa, la gestión justa y la representación justa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros evaluamos el cumplimiento de si hay un mínimo de pago que sea razonablemente digno en nuestro país. En segundo lugar, si la forma o la formalidad de los contratos se ajusta a lo que son los estándares de trabajo digno. En tercer lugar, si hay condiciones en materia de seguridad, de higiene, etcétera, adecuadas, entre otros aspectos. Si los trabajadores tienen participación en lo que es la gestión de la empresa, pero gestión no de toma de decisiones, sino de tener contacto con esas decisiones, exacto, saber de ellos. antemano cuáles son las decisiones, los cambios que se van a implementar y ni que ¿Generar hablar, aportes para mejorar? generar aportes, trasladar ideas, críticas, etcétera, y también, en quinto lugar, organizarse colectivamente, ¿no? En esos 5 principios, nosotros constatamos que por lo menos 4 de las empresas evaluadas, que evaluamos 5, ahora si quieren las nombro, están muy lejos del cumplimiento de esos estándares. Uber, PedoYa, son 2 empresas que no cumplen con ninguno de estos principios. Rappi y Cabify cumplen al menos parcialmente con uno de estos principios. Y después la quinta empresa, que es Soy Delivery, que es una empresa uruguaya y relativamente pequeña, cumple en gran medida con estos principios. Cada principio tiene 2 puntos, es decir, las empresas se pueden sacar de 0 a 10 puntos, ¿no? Soy Delivery sacó 7 sobre 10, es decir, que es un cumplimiento bastante alto con estos estándares que les estaba mencionando, que si quieren los profundizamos. En la medida que hay una empresa que sí logra cumplir, y tú antes de empezar nos decías, es interesante el caso en esta empresa porque también cuando empieza la investigación ellos deciden hablar con ustedes y decir, ¿en qué tenemos que mejorar? Y fue posible mejorar. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos, porque es enorme la investigación, pero los principales puntos en los que el resto no aprueba, incluso esta empresa, porque 7 de 10 algunos no los aprueba, y en dónde sí crees que se pueden hacer cambios efectivamente? La metodología de esta investigación, que es una investigación, ojo, que surgió en la Universidad de Oxford, no es algo que creamos nosotros, es una red de investigación que surge en esa universidad. Es una metodología que ya viene dada y esa metodología consiste en evaluar básicamente 3 grandes fuentes de información. Primero, entrevistas a trabajadores, entrevistas a gerentes de plataformas y después investigación documental. En función de eso nosotros sacamos información para el cumplimiento de estos principios. Estos principios en algunos casos son suficientemente exigentes que uno podría llegar a pensar, bueno, y una empresa privada, ¿no?, que tiene trabajadores incluso dependientes, ¿podría cumplir con la totalidad de estos principios? Y quizás no, porque hay 2 puntos de esos principios, 2 de 10, que son bastante exigentes, que en la lógica uruguaya no existe básicamente el cumplimiento. Por ejemplo, participar en la toma de decisiones de una empresa. Eso
no es normal ni es real quizás en nuestra lógica. Capaz que en otros países sí, donde existe una participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, pero no es el caso uruguayo. Y el otro aspecto es, además, el reconocimiento de los actores colectivos como sujetos sindicales, que en la lógica de estas plataformas que los reconocen como trabajadores independientes tampoco va a ser por eso, concretamente pero cumplido. sí es cierto que hay algunos elementos de esos 10, o estos Que 2 se no, cumplen. de pronto, pero que deberían poder cumplirse. ¿Cuál es la situación que encontramos en aquellos en los que tú decís, o ustedes pudieron ver, se deberían estar cumpliendo y no? Y esto está haciendo que el sector se vea muy perjudicado, sobre todo Totalmente. los trabajadores independientes que en realidad funcionan como dependientes. Totalmente. Algo bien básico que cualquier empresa debería cumplir, que es un principio básico, que es el de la contratación justa, se refiere a que, uno, que haya un contrato escrito. No tuvimos evidencia de que todas las plataformas tengan un contrato escrito, o por lo menos no es fácilmente accesible para los trabajadores, que ese es otro aspecto importante. Por ejemplo, yo me inscribo como trabajador en Pedido Ya, ¿qué hago? Como cualquier servicio de Netflix o lo que sea, acepto términos y condiciones. Una vez que los acepté, difícilmente puedo volver a leerlos. No tienen acceso en forma simple y ágil a esos términos y condiciones, que eso es algo básico, evidentemente. Ni que hablar que además que esté identificada la empresa en esos términos y condiciones, que esté sujeta a la legislación nacional uruguaya y no a una legislación extranjera, holandesa o lo que fuere, y que no prevea cláusulas que reviertan lo que prevé nuestra normativa. Y eso es básico. Y 2 empresas no cumplen con eso, que son Uber y Pedido Ya, por ejemplo. Por lo menos no hay datos o información suficiente como para decir están cumpliendo con este puntaje. Y eso es básico. Ni que hablar lo que es el pago mínimo, ¿no? El pago mínimo también es otro de los aspectos que uno debería decir, bueno, pero estos trabajadores por lo menos deberían alcanzar al menos al salario mínimo del sector de actividad. ¿Y no llegan? Nosotros tenemos 2 umbrales de cumplimiento de este salario. El primero es un salario mínimo y el segundo es un salario digno. El salario mínimo, la metodología exige, 1, ver si hay un salario mínimo nacional, que en nuestro caso hay, y 2, si hay un salario mínimo del sector, que generalmente es más elevado, hay que aplicar este segundo y no el primero. En nuestro caso, al estar consolidados los consejos de salarios del año 1943, tenemos que acudir a este salario mínimo. Si nosotros miramos el salario mínimo del sector reparto y el sector transporte de personas, Uber, Pedido Ya, Cabify y Rappi no alcanzan al cumplimiento de este salario mínimo, descontado los costos que tienen los trabajadores, que es obvio, ¿no? Si un trabajador es dependiente, no tiene que comprar ni un auto, ni el mantenimiento de ese auto, y por ende hay que descontar también esos costos. Y ninguna de estas 4 empresas llega a ese salario mínimo. Federico, ¿quiénes trabajan en estas empresas? Ese es algo que en nuestra investigación no hemos profundizado porque tiene sus limitaciones, evidentemente, ¿no? No hemos hecho un estudio sociodemográfico, si se quiere, de los trabajadores, pero sin lugar a dudas tenemos una intuición, no solamente como participantes del mercado, sino también por las entrevistas que hemos hecho. Hay 2 perfiles grandes, si se quiere, ¿no? En el trabajo de reparto por un lado y el trabajo de traslado de personas son bien diferenciados. No es concluyente, pero nos animamos a decir que hay niveles socioeconómicos más altos en el caso del transporte de personas, primero porque tienen que comprar un auto, a diferencia de quienes transportan bienes o mercaderías que tienen que comprar o una bicicleta o una motocicleta. Y en segundo lugar, hay mayor predominancia de nacionales o uruguayos en el transporte de personas que en el transporte de bienes o mercadería, que hay más predominancia de inmigrantes, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Y es una fácil barrera de entrada al mercado de trabajo y por ende los inmigrantes tienen mayor facilidad cuando vienen acá por X motivo, ¿no? De encontrar una fuente de ingresos, aunque no es digna ni justa, por lo menos alguna fuente de ingresos cuando vienen al país. Esto ha generado una preocupación importante también en el gobierno. El otro día recibíamos, por ejemplo, al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y él nos hablaba del proyecto de ley que ya fue enviado al Parlamento para regular las plataformas digitales. Que para simplificarlo, digamos, lo que hace es establecer como una forma jurídica intermedia entre lo que es esta relación de un trabajador independiente y uno dependiente. ¿Qué opinión te merece esa iniciativa? Hemos participado, yo personalmente, en ese proceso de elaboración del proyecto de ley, así que estoy bien al tanto del mismo. Hay varios modelos de regulación en el mundo, evidentemente, ¿no? Y después hay que tomar decisiones políticas, ¿no? Y en este caso lo que se optó es ir por el camino de, y me parece que es adecuado, no me compete a mí como legislador decir si usted es dependiente o independiente. ¿Por qué no es adecuado? Porque aunque el legislador diga que esto es una pera, si es una manzana, va a ser una manzana.
existe en el derecho del trabajo un principio básico que es el principio de primacía de la realidad. Por sobre cualquier formalidad o cuestiones que estén escritas en algún documento, incluso una ley, si la realidad es distinta, tiene que primar esa realidad. Y entonces el Poder Judicial es el organismo adecuado y competente para dictaminar si un trabajador es dependiente o independiente. Por eso creo que es un valor agregado positivo del proyecto que no califica cuál es la relación entre esas partes. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, este modelo va por el lado de crear un piso mínimo de derechos para todos los trabajadores que desempeñan funciones a través de plataformas digitales. ¿Qué tenemos hoy? Ni un piso mínimo de derechos. Esto, ¿no? 0 sobre 10, 1 sobre 10. Sí, los etcétera. estándares Entonces, esto lo que se busca es crear o elevar un poquito. Hay que imaginar un edificio, ¿no? La protección laboral hay que imaginarla como un edificio y el Estado, que es el ente regulador por naturaleza, es el que va creando los pisos de ese edificio para arriba con mayor protección. Esto es un primer piso de protección, sin lugar a dudas, ¿no? Porque establece ciertas garantías que hoy no las tienen, como por ejemplo la negociación colectiva de trabajadores e incluso independientes, que hoy no lo tienen. Tú recién decías, ¿no?, esto de que casi ninguno cumple, y ya cerrando la entrevista, ¿cómo podemos los demás entender, el resto, incluso cuando si nos ve algún emprendedor o empresario de este país, dice, ¿cómo puede ser que esto lo estén haciendo 5 empresas que operan en nuestro país cuando todas las empresas están reguladas, todas tienen que cumplir con sus trabajadores y de alguna forma acá hay desregulación, no falta de control? ¿Qué es lo que pasa, muy brevemente, pero cuál es la situación que tienen ellos? ¿Por qué son la excepción a una regla en la que todos tenemos que cumplir en este país? Pasa que este tipo de empresas vienen con un modelo que se llama modelo de hechos consumados. ¿Qué quiere decir? No importa cuál es la regulación del país, yo vengo e impongo unos hechos, mi modelo, ¿no? Después, si tengo problemas judiciales, con el controlador o lo que sea, lo arreglaremos en la marcha. Incluso muchas de estas empresas en muchos países han puesto muchísimo dinero en lobby para obtener regulaciones que se ajusten a ese modelo. Y esto no lo podemos cambiar nosotros, simples mortales, ¿no? Pero está el gran desafío en el ente controlador, que es tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, a través del envío de un proyecto de ley o incluso el propio Poder Legislativo, de tratar de encontrar una solución que sea justa y decente para los trabajadores, que en definitiva hoy... Y que respete. Y bueno, ese es otro tema también. Claro, que incluso por poner un caso, Uber ahora está yendo en ese camino, ¿no? Cambió la estrategia, en lugar de ir a juicio con los choferes, acuerda un pago por fuera, ¿no? Es uno de los ejemplos. Y varias de estas empresas han sido llevadas a juicio y en algunos casos las empresas deciden tratar de evitar sentencias para que no armen mucho ruido en el mercado y acallar a quienes presentan esos reclamos a través de un pago económico, ¿no? Después hay que ver si esas estrategias se mantienen o no se mantienen. Incluso Uber ahora ha cambiado un poco su estrategia y está yendo a estirar lo más que puede en tiempo los juicios para hasta el último momento o llegar a un acuerdo o esperar una sentencia, que ese es el caso actualmente. Federico Rosenbaum, gracias por estos minutos. Un gusto. Lo esperamos en algún otro momento. Y antes de irnos a la pausa, nos vamos a pegar una vuelta por Colonia. Vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal, Darío Izaguirre, que nos va a estar hablando de un temita importante que está ocurriendo allí